Vamos a comenzar entonces a leer la palabra del Señor en 2 de Samuel capítulo 3, versículo 1. Y en este momento voy a orar y pedirle al Señor que Él tome control de esta palabra y que nada salga de mis labios que no sea dirigido por el Señor. Todos nosotros, bendito Dios, te adoramos, glorificamos tu nombre y te pedimos, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros con la verdad de tu palabra. Y ayúdame, soberano Dios, que solamente comparta de mis labios lo que tú tienes para tus hijos. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén. ¿Comenzamos a leer la palabra? Dice así: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Amén, hasta ahí la palabra del Señor. Este versículo, amados hermanos, aunque es breve, es muy breve, es sumamente significativo, porque contiene una clave importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere tratar y hablarnos a cada uno de nosotros en este tiempo. ¿Vieron que dice, hubo larga guerra? Esa guerra que habla la palabra es un conflicto. Pero no fue cualquier conflicto. Dice que hubo larga guerra. O sea que el conflicto fue prolongado, trajo desgastes, trajo un proceso. Perdón. Entonces, la casa de Saúl tiene que ver con todo el entorno de Saúl. Cuando hablamos de la casa de David, hablamos de todo el entorno de David. ¿Bien? Toda su vida, todo lo que ellos eran como hombres. 2 caminos y 2 finales. Eran en este momento 2 hombres, 2 historias, pero 2 corazones. Y me quiero detener en los corazones de estos hombres. Ambos fueron escogidos por el Señor, ambos fueron ungidos, llamados, ambos tuvieron que enfrentar pruebas, pero algo sumamente importante, amados, que todos nosotros vamos a enfrentar tempestades. Todos. Si buscamos en la palabra del Señor, todos se enfrentaron tempestades. Cuando hablo de tempestades, hablo de tiempos prolongados de lucha. Pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en esta palabra. Son 2 hombres. Saúl tenía todo para ser un excelente rey. Un excelente rey. Pero ¿qué pasó con el corazón de Saúl? Saúl enfrentó mucha presión en cuanto al liderazgo. Él enfrentó también muchas pruebas en el camino. Pero ¿saben lo que hizo Saúl? Se paró en un momento de aflicción y empezó a mirar a David con celos. David era un joven, que conocemos la historia si ustedes leen, y saben que Saúl empezó a tener celos, envidias, y empezó a atacar a David. Pero yo me quiero detener en el corazón de estos 2 hombres. Saúl lo que hacía era observar la vida de David y empezó a verlo como una competencia. Y empezó a levantarse tanta rivalidad que empezó a conspirar contra David. Pero fue a tal punto, amados, que Saúl lo que hace en su vida es impacientarse, tener ansiedad, y quería que Dios respondiera todo lo que él quería ya. Todo tenía que ser ya. Creo que ustedes eso no viven, ¿verdad? Las mujeres, nosotras no queremos todo para ayer. Creo que ya aprendimos a que no. ¡Ay, qué santas las hermanas de la iglesia! Bueno, yo tengo que orar por mí porque a veces yo quiero las cosas para ayer. Qué maravillosas que son. Bueno, yo sí tengo que orar y pedirle a Dios que me lime esa área de mi vida, porque yo soy una de las que Dios trata conmigo en esa área, porque uno quiere todo solucionarlo y Dios no es así. Él se toma su tiempo, y cuando estamos casadas con los esposos maravillosos que se tomen su tiempo, nosotras, ¿verdad?
Dios nos mandó al esposo idóneo. ¿Saben? Amén, digan. Tienen que decir amén, glorificar a Dios. Bueno, pero este varón, Saúl, se empezó a poner como loco porque Dios no le respondía. Y ustedes sí se acuerdan, una de mis prédicas, que Saúl se va a una bruja a consultar. Porque dice que Dios no le hablaba. Dios siempre nos habla. ¿Saben cuál es el problema? Que nos ponemos tercos, nos ponemos desobedientes. Y como somos tan duros de servir, Él nos manda una palabra, nos manda dos, nos manda tres, y vos vas a seguir estancado en el mismo desierto, porque está la salida en tu decisión. Entonces este varón se equivocó tantas veces, amados, se equivocó tantas veces, y no lo reconocía. El gran problema es que no lo reconocía, él era el pobrecito. Los demás conspiraban. Lean, los invito a leer toda la historia, van a ver cómo este varón se equivocó tanto hasta que tuvo una muerte terrible. Pero en ese proceso de su celo, de su envidia, de su lucha contra David, amados, David perduró creyendo en un Dios que lo iba a sostener. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con el corazón de David? David fue perseguido sin causa, fue criticado, vivió de todo David. Pero David lo que hacía era que él buscaba siempre el sostén en Dios. No importaba lo que Saúl hiciera contra él, él seguía conectado con el rey. Ustedes van a la palabra y hay un pasaje donde dice: Dios me libre de levantar la mano contra un ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque David sabía que no podía tomar venganza contra Saúl. Él tenía que dejar que la justicia viniera ¿de quién? Del Señor. Entonces, este varón tuvo que vivir como fugitivo, porque David vivió como fugitivo. David vivió situaciones muy complicadas, pero su lucha no lo desanimó. Escuchen lo que les voy a decir. Si ustedes van a los salmos, hay salmos que él estaba agotado, se sentía sin fuerza, pero él no se dio a caerse derrumbado por un rey que lo perseguía. ¿A qué voy con esto? Hay dos caminos, amados. Hay dos historias acá. ¿David estaba sufriendo? Sí. ¿Había sido engañado? Sí. Hasta por su propia esposa, que era hija de Saúl. Lo menospreciaba. ¿Cuántas situaciones David vivió? Se desanimaba, y cuando nosotros vamos a la Escritura, él bramaba y clamaba al Señor y le pedía al Señor que el Señor le diera las fortalezas que él necesitaba, que el Señor lo ayudara, porque era el Señor. Era el Señor que lo iba a sostener, era el Señor que le iba a hablar, era el Señor que le iba a dar esas fortalezas. Ahora, este varón tenía tanta confianza en Dios, amado, que él iba a la fuente. Él iba a la fuente. Yo una de las cosas que siempre les digo es: yo los puedo escuchar, pero la bendición para sus vidas depende de lo que ustedes van a hacer. ¿Por qué las vidas no cambian? Porque no escuchan. Saúl no escuchaba. A Saúl se le habló, fue confrontado y no escuchaba. Por eso nosotros quedamos en el camino estancados. Pasamos la vida nuestra lamentándonos por la misma situación. Pero es nuestra culpa. Tenemos que hacernos cargo de nuestra culpa. Porque Saúl, por no hacerse cargo de su responsabilidad en el pecado, en la desobediencia a Dios, murió como murió. Y cuando nosotros vamos al corazón de David, que él no levantó la mano para cobrar venganza, él entendía que su confianza debía estar en el Señor. ¿Se equivocó? Sí. ¿Pecó? Sí. Porque él cargó un gran pecado, hermanos.
un gran pecado. Pero ¿cuál es el tema? Él se humilló y le pidió a Dios fortaleza, le pidió a Dios salida. La respuesta para sus vidas está en Dios, en la palabra. Pero no se mientan, que yo soy obediente a la palabra. Nuestra vida es el reflejo si soy obediente a la palabra. No es que respondo a pasajes bíblicos soy obediente y a otros pasajes bíblicos no soy obediente. La vida en victoria no es eso. La vida en victoria es ser obediente desde Génesis a Apocalipsis, la palabra completa, no tomar lo que me sirve y lo demás desecharlo. ¿Cuesta? Sí cuesta. Pero jamás Dios deja a un hijo desamparado. Por eso yo titulé este mensaje 2 caminos, pero 2 finales diferentes. ¿Por qué, amados? Porque tú puedes estar yendo hacia el encuentro con Dios y puedes tener diferentes situaciones en ese camino. Te caes, te quebrantás, llorás. Y te quedas tirado ahí lamentándote por lo que Dios no te da. Pero te olvidas de algo sumamente importante. Que en ese camino hay un libre albedrío. En nuestra vida hay un libre albedrío. Entonces yo podré caerme, pero lo que tengo que entender es que el orgullo, cuando caigo en una lucha, en una situación difícil, ahí se tiene que morir el orgullo, la vanidad, la vanagloria. Sandra, carne se tiene que morir para levantarme con la fuerza en el Espíritu de Dios, con la fuerza que me da el Señor. Dejemos de engañarnos. Nuestra vida depende de nosotros, porque la bendición está para todos ustedes, para todos. Cuando nosotros vamos al versículo que habíamos leído, decía que Saúl se iba debilitando. ¿Por qué nos debilitamos? Porque no vivimos la palabra, no se mientan. Yo todos los días leo la palabra de Dios en el celular, pastora, todos los días. ¿La vives? ¿Buscas de Dios? Quien busca de Dios y confía 100% en Dios, podrás estar un día triste. Podrás necesitar un día tener el abrazo de un amigo, de una amiga y decirte aquí estoy. Pero jamás te apartarías del Señor. ¿Qué es estar en la presencia del Señor? ¿Qué es buscar a Dios? Es que cada día de mi vida le voy a clamar a Dios, que las circunstancias que estoy viviendo se las agradezco a Dios porque estoy en una escuela. Yo siempre digo que el Señor permite todo lo que nos pasa porque Él tiene que limar, tiene que sacar lo que a nosotros nos perjudica para llegar a su encuentro. La vida espiritual no es una carrera de velocidad, porque yo me apresuro y llego a tal cosa. No es así, no es así, porque es una maratón de fidelidad. ¿A quién? A Dios. Si yo soy fiel a Dios, Dios ordena todo. Y ahí camino por la vida y me voy olvidando, amados, que no es la culpa de mis papás, no es la culpa del marido, no es la culpa del hijo, no es culpa del trabajo, no es culpa, porque cuando yo vengo a la palabra de Dios y al evangelio, el Señor me hace una nueva criatura. Me quebranto a los pies de Cristo, le pido perdón al Señor de mis pecados, escuchen, de mis pecados conscientes y de mis pecados inconscientes. Somos pecadores siempre. Por eso nos desviamos de lo que es la palabra cuando nos creemos que somos santos. Tú no eres santo, yo no soy santa, porque cada día tengo que luchar como si fuera una adicción, a someter la carne al espíritu. Cuidado con eso. ¿Sometes tu carne al espíritu? Porque someter mi carne al espíritu es que de esta no va a salir nada, ni palabra de maldición contra otro, ni queja ni crítica por lo que estoy viviendo, porque me voy a parar en la brecha para decir, Señor, aquí estoy, dame fortaleza, ayúdame en esta situación. David, la palabra dice que David era con un corazón conforme al Señor. Yo quiero tener ese corazón conforme al Señor, amados. Que a pesar de las circunstancias, Él estaba ahí fortalecido. La palabra lo dice, no lo digo yo. Pero Saúl se dejó dominar
por su orgullo, por su vanagloria, por tantos defectos que tenía, pero no reconocía que estaba mal. Pero David sí. Por eso acá tenemos el ejemplo de dos vidas. La vida que se detiene en el camino y seguís estancado en el mismo problema y lamentablemente pasan 5, 6, 7, 10 años y vas a seguir llorando como un bebé clamando por algo que Dios no te va a dar porque depende de lo que Él te puso en tu mano. Todos ustedes fueron escogidos para grandes cosas. ¿Saben cuál es el problema? Ustedes no lo creen. El que cree que fue escogido para grandes cosas cambia su vida, porque yo no voy a cambiar al otro, primero cambio yo y mi testimonio cambia el que está al lado mío. Ahí está la diferencia. ¿Qué cosas tengo que cambiar yo para que el otro vea que yo me estoy esforzando? Tu perseverancia, perseverar, no es... La palabra dice no sea fluctuante como las olas del mar. Van y vienen. Un día oran en unción, al otro día lloran y se lamentan. Al otro día se quejan con el amigo, la amiga, al otro día están, boom, para arriba, gran cristiano. Eso es, amado, eso no es de cristiano. Eso es de vivir como Saúl, arrastrado por el suelo, lamentándose. Y todo es por no ser obediente a la palabra del Señor. Yo no estoy diciendo que los desiertos sean fáciles. No. Yo no estoy diciendo que las tormentas sean fáciles. No. Lo que estoy diciendo es que hoy la palabra nos está confrontando a dos caminos. ¿Qué casa tú vas a construir? Porque tu casa no es que la casa, las paredes, el techo y la última de la decoración que tú tengas en casa. No, amados. Tu casa, tú como persona, tú en tu familia, tú dentro de tu casa. Hay cristianos que tienen tal vez menos comodidades y son tan felices, amados, porque tienen a Dios. Eso estaba con David. David llegó a tener infinidad de seguidores. Hombres que habían sido menospreciados, hombres que habían sido juzgados por la sociedad y estaban con David. Y David los ayudó y tuvo ese ejército de guerreros junto con él. ¿Por qué? Porque era un hombre que le temía al Señor. Saúl es un ejemplo de alguien que no podemos seguir. Saúl es un ejemplo de lo que no podemos seguir. Yo siempre digo que cuesta llegar a tener la bendición, pero cuando llegamos ahí hay que cuidarla. Y hay gente que ha recibido la bendición, amado, y no permanece. Lamentablemente yo a veces digo, Dios mío, si se darán cuenta que cuando logro tener esa bendición que Dios me dio hay que cuidarla. ¿Cómo la cuido, pastora? Siendo agradecidos con Dios, no apartándome de Dios, buscando cada día. Cuando estaba en prueba, oraba y ayunaba y buscaba a Dios. Pero cuando estoy bien y empieza ese receso de paz, ese descanso que Dios tiene para nosotros, porque recibimos la bendición, lo tenemos que seguir haciendo, buscándole al Señor, que es el que me va a dar la fortaleza. Ahora, yo quiero hablar antes de terminar algo importante y quiero tener un tiempo hoy de más oración. ¿Por qué, amados? Porque mientras David representaba la dependencia del Señor, él dependía ¿de quién? Del Señor. Él dependía del Señor. Él sufrió muchísimo. Ustedes conocen que hasta en su propia casa no lo valoraban. Él está ahí, él es el pastor cuidando las ovejas. Pero él no se detuvo en eso. Él llegó a ser el rey del pueblo. ¿Por qué? Porque lo puso Dios en ese lugar. Ahora yo no sé lo que tú estás viviendo. No importa hoy cuánto dura tu guerra, tu batalla, tu preocupación, tu tormenta. Lo que sí tiene que importarnos es perseverar en la lucha, cambiar mi manera de hablar. Cambiar mi manera de hablar, amados. ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué sale de mi boca en mi casa? ¿Qué sale de mi boca cuando estoy sola? ¿Qué sale de mi boca? Porque lo que sale de mi boca es lo que está en mi mente y en mi corazón. ¿Qué sale? Porque aquello que sale, ese lamento que sale, es de un hombre o de una mujer que no tiene fe. Ahí está la diferencia, porque el Señor retiene la bendición.
porque vas caminando como Saúl, no como David. Hoy los invito a decidir, amados, en elegir el mejor camino. Tu camino no está truncado, lo has truncado tú mismo con tus decisiones. Pero si estás ordenando tu vida, ordénala por completo, no a medias. Dejemos de lamentarnos y empecemos a levantarnos como tiene que ser. ¿Levantarnos en qué? En la verdad. Levantarnos en que la palabra nos manda a congregarnos, en entender que el Señor nos espera para buscar su rostro. Yo tengo que buscar estar conectada con Dios. Yo necesito estar conectada con Dios. Yo podré orar por ustedes, podré ayunar por ustedes, podré traer la palabra más hermosa para ustedes. Pero el gran problema es que ustedes salen de la puerta y si no la reciben, amado, y ustedes no salen de la puerta entendiendo que Dios los está llamando para cambiar su vida, ustedes salen de ahí, llegan a su casa, ustedes siguen igual, con el mismo lamento, con la misma queja, con el mismo problema, porque no depende de mí. Depende de ustedes querer cambiar. Y el querer cambiar, amados, lamentablemente yo en esta postura, uno mira a las personas y uno dice esto. Lamentablemente, si no oran, no buscan de Dios, no se quebrantan a los pies de Cristo, es imposible que ustedes puedan entender y lograr caminar en la verdad del Evangelio. No importa, amados hermanos, lo que hayan vivido anteriormente. Lo que sí importa es cómo ustedes se van a parar a partir de hoy, cómo ustedes van a caminar a partir de hoy, cómo van a empezar a expresarse a partir de hoy. Dejemos de orar con esas oraciones que nos llegan a los pies de Cristo y comencemos a orar como tiene que ser. Una oración genuina y quebrantada, una oración que me levanto cada día agradeciéndole a Dios por lo que estoy viviendo. Un hijo bien agradecido agradece por las pruebas y agradece por la familia que tiene, agradece por todas las áreas de su vida y se para ante la presencia del Señor y le dice: Señor, ayúdame porque soy débil. Ayúdame porque no sé cómo enfrentar este caminar, no sé cómo seguir, pero yo creo en ti y creo que tú tendrás grandes cosas para mí. Entonces yo empiezo a declarar que no importa lo que ven mis ojos naturales, sino que yo voy a creerle a un Dios poderoso. Y quiero terminar, amados, con lo siguiente: ¿qué camino tú vas a seguir? ¿Qué camino vas a seguir? ¿Vas a seguir el camino de Saúl, que murió drásticamente por ser desobediente? ¿O vas a seguir el camino de Saúl, que por más que se equivocó, se quebrantó, le pidió perdón al Señor y el Señor lo restauró? Yo quiero seguir el camino donde el Señor me mire y me diga que tengo un corazón agradable a Él, porque el Señor decía eso. Y cuando nos vamos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo decía: me quiero presentar delante de Dios siendo aprobado. Y cuando yo me esfuerzo por ser aprobado delante de Dios, yo voy a ser obediente. Obediente, como les dije, en todas las áreas de la palabra del Señor, no quitando pasajes bíblicos de contexto porque me sirven a mí y porque me apoyan a mí en una mentira, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Bendito Dios, los invito a orar y vamos a decirle al Señor: aquí estoy, maravilloso Padre Celestial, y te pido que en este momento tú trates con cada uno de nosotros. Obra, Señor amado, quiero darte las gracias. Gracias, quiero tomarme este tiempo para que tú le des las gracias al Señor. Gracias al Señor por nuestras vidas, amado. Gracias por esos tiempos de prueba y de lucha, porque aunque duelen, amados, el Señor está tratando contigo. El Señor está limando tu vida. El Señor te está ayudando a que tú puedas entender
que Él quiere lo mejor para ti. Pero en ese proceso que te duele, amados, Él está quitando lo que nos sirve. Él está quitando el orgullo. Él está quitando la vanagloria. El Señor está quitando la autosuficiencia. Porque el gran problema que tenemos, amados, es la autosuficiencia y el orgullo. Y el Señor tiene que derribar absolutamente todo aquello que nos impida llegar a la verdad de su palabra, a dejarnos guiar por el Señor, a decirle: soberano Dios, aquí estoy y necesito de tu ayuda, necesito que tú me guíes, pero necesito que tú me perdones, que necesito que tú me perdones por ser desobediente, necesito que tú me perdones porque realmente no he entendido, Señor, cuál es el propósito para mi vida, pero se lo tengo que decir a Dios, así como yo estoy diciéndole al Señor hoy, y ser sincero con el Señor. Necesito un cambio de vida, Señor, pero yo quiero realmente que tú fortalezcas mi casa. Habíamos leído, amados, que la casa de Saúl se iba debilitando, pero la casa de David se iba fortaleciendo. Y vamos a pedirle al Señor en esta tarde y realmente decide elegir el mejor camino. Decide, amado hermano, hoy decirle a Dios que quiere seguir el buen camino, el camino de obediencia, el camino que quita toda carga de su espalda y la arroja al suelo porque quiere seguir liviano, quiere caminar y llegar a la presencia del Señor de manera libre. Segunda de Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y hoy yo le clamo a Dios por una libertad en nuestras vidas. Tú tienes que decirle a Dios: quiero libertad en mi vida, en mi corazón, en mi alma y en mi mente. Quiero la libertad en mi matrimonio, quiero la libertad en mi casa, quiero la libertad en todas las áreas de mi vida. Y reconocerle que somos imperfectos y que lo necesitamos a Él. Toma este tiempo, amados. Toma este tiempo para decirle a Dios lo que tú necesitas. Pero todo, amados hermanos, todo tiene que ser con un corazón quebrantado, diciéndole al Señor que realmente perdone nuestros pecados, porque realmente somos pecadores tal vez que inconsciente. Por eso decirle: Dios, aquí estoy. Dios, aquí estoy. Quita todo aquello que a ti no te agrada de mi vida. Quita todo aquello que me impida llegar a tu encuentro. Y te pido, Señor, que me perdones. Perdóname por todo pecado, consciente e inconsciente, y me entrego a tus pies para pedirte, soberano Dios, que guíes mi vida, que guíes mi vida. Los invito a ponerse de pie para orar y háblenle a Dios, háblenle en este momento y díganle al Señor: te necesito, Señor, te necesito, Señor.